11:45 minutos, continuamos con más de Noticias Globovisión Internacionales. Gracias por interactuar con nosotros a través de @internacionales_GB. Como mencionábamos anteriormente, nos va a acompañar Laura Mateos Ávila, analista político internacional, magíster en cooperación internacional. Muchísimas gracias, Laura, por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes por tenerme acá. Laura, estamos viviendo lo que es el aniversario de ya 2 años de lo que fue el atentado sin precedentes, además, del 7 de octubre de 2023, cuando Hamás entró en territorio israelí, y por supuesto esto desemboca en lo que fue la ofensiva israelí, y además en medio de estas negociaciones en las que también es muy importante mencionar otros participantes como lo han sido Estados Unidos, Qatar, Egipto, estas negociaciones que durante los últimos días hemos visto quizás algunos avances. Correcto. Sí, es muy importante lo que mencionas y claramente acá se cumplen 2 años de este ataque completamente sin precedentes, extremadamente mortífero, pero que esto es un conflicto que viene hace que tiene mucha más historia y que tiene mucha más complejidad de estos 2 últimos años, y en donde los intereses geopolíticos, no solamente como de las partes directamente relacionadas, sino también de otras, como por ejemplo lo es Estados Unidos, entran a colación. Entonces, son 2 años que vienen de muchas tensiones, no solamente en estas zonas específicas, sino en toda la comunidad internacional, y donde también hemos visto claramente estas pérdidas humanas tan importantes y con unas cifras aterrorizadoras. Laura, además llama mucho la atención como este conflicto ya lleva 2 años, más lleva, por ejemplo, el conflicto en Ucrania, y estos dos han presentado desafíos ante los organismos que fueron creados específicamente, incluso para evitar conflictos como este, a esta escala, a este nivel. Y ahora hemos visto que, por supuesto, no se ha logrado mayor acción, y a pesar de algunas medidas, sigue el conflicto. Sí, esto es bastante importante, y el hecho de que entre a colación el tema de Ucrania también es significativo. Claramente cualquier conflicto genera retos para la comunidad internacional, pero específicamente este ha generado distintos cuestionamientos, no solo frente a la eficiencia de los organismos internacionales y de las herramientas que tenemos en la comunidad internacional para hacer frente a este tipo de panoramas, sino también frente a de pronto esas diferencias que se dan con otras situaciones como lo es lo de Ucrania. Esto ha llevado no solamente a cuestionamientos de la legitimidad y eficiencia, sino también de las mismas intenciones de este tipo de organismos, en donde se veía de pronto en otras situaciones como lo es la guerra de Ucrania mayor acción frente a lo que estaba ocurriendo, por ejemplo, en Gaza, y las pérdidas que se mantienen hoy día en esta zona. Entonces es algo que claramente ha llevado a cuestionamientos y ha generado esa incertidumbre de, bueno, hasta qué punto esto sí es una herramienta que nos pueda ayudar, o hasta qué punto hay una comunidad internacional o realmente estamos en un espacio internacional en donde cada nación está luchando por sus propios intereses. Y así como mencionas que cada quien aboga por sus propios intereses, pues se está dejando de lado lo que es el impacto social. ¿Cómo va a afectar a toda una generación de palestinos, por ejemplo, pero también de israelíes con respecto, por supuesto, a este atentado del 7 de octubre de 2023, la situación de los rehenes y además la inseguridad que pueden sentir lado y lado en este aspecto? Y además llama mucho la atención también cómo es toda esta franja que ha quedado en ruinas. Una vez sí se logra la paz en cuanto a este último acuerdo, ¿qué podría pasar durante los próximos años y sobre todo esta paz sin venganza? Sí, siempre hay que hablar un poco del posconflicto, y eso es bastante importante. En primer lugar, sí tenemos que hablar de las pérdidas humanas que se han tenido, del impacto social que esto ha tenido, donde no solamente hablamos de más de 67.000 muertos en Palestina, en donde de estos palestinos un tercio son niños, y de las miles de pérdidas que se han dado en ambas partes. eh, y donde también hay una cara y una mirada que es el hambre y los límites a la ayuda humanitaria que se han dado en Gaza, que han sido el protagonista en estos últimos 2 años, lastimosamente. Y esto no solamente está en el ahora, sino va a estar siempre en esta historia. Y por lo mismo es extremadamente relevante que se piense siempre en un plan de paz
y de posconflicto, en donde se traten este tipo de temáticas, de estas, por decirlo así, heridas de guerra, que claramente van a generar estas grietas en la comunidad, no solamente en las personas que en este momento se encuentran, sino en sí en todo el tejido social que se encuentra en la zona y en las personas. Frente a qué pueda pasar en estos próximos años, depende también de qué pase con estas negociaciones. Si bien claramente el hecho de que haya una voluntad de sentarse y de tener estas conversaciones indirectas en Egipto es extremadamente significativo, y que claramente se han dado ciertas concesiones o se ve luz a ciertas concesiones que antes se veían como casi imposibles, como por ejemplo que jamás esté dispuesto a entregar sus armas a un comité egipcio-palestino. También hay muchas tensiones y hay muchos elementos que nos llevan a cuestionarnos, ¿será real o será posible, digamos, que llegar a un acuerdo de paz? Entre eso, pues claramente está la polémica frente a la presencia o la gestión internacional de la Franja de Gaza y de un comité internacional de transición, que es algo que apoya mucho, por ejemplo, Estados Unidos, pero que jamás se encuentra completamente en contra de. Entonces, este tipo de temas, frente también al accionar, en donde, por ejemplo, el hecho de que sigan las ofensivas en Gaza por parte de Israel, no permiten muchas veces generar avances al no haber una voluntad o una garantía de que se vayan a cumplir con los acuerdos. Entonces, dependiendo de las negociaciones, pues claramente el resto de temas van a seguir, pero claramente simplemente un acuerdo de paz no sería el final. Se necesita de muchos más esfuerzos y se necesita de todo un plan de acción que no solo ayude a reconstruir la infraestructura y a tratar de reconstruir las pérdidas sociales y humanas que se han dado en la zona, sino también esa memoria histórica y ese cómo reconstruir una comunidad que ha estado fracturada durante muchísimo más que estos simples 2 años. Esto data de mucho antes. Sí, Laura, y ahí es donde queda la incógnita de si esto podría buscarse una solución. Se ha hablado mucho de la solución de 2 estados, pero como bien lo decías, va más allá de estos 2 años, sino incluso cientos de años. Muchísimas gracias, Laura, por acompañarnos hoy en este, además, aniversario de lo que ha sucedido y el inicio de esta guerra. Gracias, Laura. Gracias a ustedes. Laura Mateos Ávila, analista político internacional, magíster en cooperación internacional. Ya regresamos con más de Noticias Globovisión Internacionales.